Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte. Habíamos dejado con esta placa el sufrimiento humano en general. Y dijimos que lo íbamos a separar entre el sufrimiento humano en general y el sufrimiento humano particular. Entonces vamos primero al general, que creo que es bastante, nos va a ayudar muchísimo. Esto creo que nos va a ayudar. El libre albedrío se convirtió en nuestro propio mal como seres humanos. Ustedes saben que, como dijimos al principio, Dios no nos creó para sufrir, como leímos en Eclesiastés. Dios no nos creó para sufrir y nuestras propias decisiones nos llevaron a sufrir, a pagar las consecuencias de nuestros propios errores. Dios nos creó con la posibilidad de decidir y nosotros decidimos mal. Esa capacidad innata que tiene el ser humano de decidir se llama libre albedrío. Dios creó al ser humano con libre albedrío. Si no nos hubiera creado con libre albedrío, no hubiera puesto en el Edén un árbol del cual no se debía comer. Si lo puso allí es para que nosotros decidamos si vamos a hacer lo que Dios nos dijo que hagamos o no. Y el hombre, ¿qué hizo? Decidió no seguir el consejo de Dios y decidió por voluntad propia, haciendo uso de ese libre albedrío con el que había sido creado, decidió el otro camino. Por eso, por sus decisiones, comenzó un camino descendente de sufrimiento. Eso está clarito. Dice, Dios nos creó con libertad de decidir. Como humanidad decidimos en contra de la voluntad de Dios, acarreándonos las consecuencias, o sea, el sufrimiento humano, el punto número 2. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, con esa capacidad de tomar decisiones. Lástima que no la supimos aprovechar. Génesis 3:1-2 dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Es lo que les contaba recién. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Por supuesto, nosotros podemos tomar decisiones, le dijo. Podemos decidir de qué árbol comer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Entonces, sí podemos hacerlo, pero Dios nos dijo que mejor no lo hagamos. Pero sí podemos hacerlo, tenemos la posibilidad, podemos decidir. De hecho, decidieron hacerlo y lo hicieron. ¿Por qué sufrimos? Romanos 5:12. El apóstol Pablo nuevamente dice, cuando Adán pecó, o sea, cuando Adán decidió hacer exactamente lo contrario a lo que Dios le había dicho, se equivocó, eso es pecar. Se equivocó, metió la pata, se equivocó. Y el pecado, dice el apóstol Pablo, entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Todos, absolutamente todos, dice la Biblia, hemos pecado. Eso significa que como raza humana somos una raza pecadora, una raza caída. Con Adán entró el pecado en toda la raza humana. El sufrimiento humano en particular. Vamos a ir a este punto que es sumamente importante. El sufrimiento humano particular es el sufrimiento como consecuencia de nuestros errores particulares. Ok, una cosa es el sufrimiento como raza humana. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. En Adán entró el pecado al mundo, a la raza humana. Pero otra cosa es los pecados que nosotros cometemos individualmente como personas y que por supuesto nos acarrean dolor. Dice Proverbios 22:3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Los sabios, Proverbio 14:16, también escribe Salomón, son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Efesios, otra vez el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Éfeso, en el capítulo 5 y verso 17 dice, no actúen sin pensar,
más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Hasta cuándo sufriremos? O sea, sufrimos porque actuamos sin pensar, porque pasamos y recibimos el daño, porque como decía Salomón en los proverbios que acabamos de leer, somos simples, no cruzamos la calle cuando vemos el peligro, no nos damos cuenta, nos llevamos por delante las situaciones, nos golpeamos contra la pared y nos duele golpearnos. Constantemente estamos cometiendo equivocaciones que luego las consecuencias se vienen contra nosotros. Nos golpeamos y nos lastimamos. ¿Hasta cuándo sufriremos? Sería la pregunta que sigue. Apocalipsis 21 trata este tema en los versículos 3 y 4. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Cristo está entre nosotros. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dice, Dios mismo estará con ellos, Emmanuel. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas ya no existirán más cuando estemos en su presencia definitivamente. Entonces, ¿hasta cuándo sufriremos? Hasta que estemos en su presencia. Todo lo que le pasó a Job. Vamos a leer ahora rápidamente desde el versículo 13 al versículo 22, también del primer capítulo. Luego que hablamos un poquitito de que ¿tienta a Dios? No, Dios no tienta. ¿Por qué sufrimos? Por dos motivos sufrimos. Sufrimos porque como raza humana tuvimos la posibilidad de decidir y decidimos apartarnos de Dios. Decidimos en un principio, Adán nos representaba. En Adán pecamos, en Adán nos equivocamos, en Adán cruzamos la frontera que no había que cruzar. Pecado significa muchas cosas. Una es errar al blanco, otra es cruzar una cerca que no está permitido cruzar. Pecado es equivocarse. En Adán cruzamos esa cerca, en Adán erramos al blanco. Adán nos representó y en él todos pecamos. Por Adán entró el pecado al mundo. Entonces, el mismo pecado que luego sale por Cristo. Sufrimos porque toda la creación gime porque nos equivocamos en un principio. Y luego sufrimos porque como pertenecemos a una raza caída, seguimos tomando decisiones equivocadas y luego pagamos las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. O sea, sufrimos por dos motivos. Primero, porque pertenecemos a una raza caída y segundo, porque seguimos siendo débiles y no nos damos cuenta de las cosas y no tenemos la mente del Señor suficientemente agudizada y constantemente nos estamos equivocando y más nos equivocamos, por supuesto, más sufrimos porque más tenemos que pagar consecuencias de nuestras equivocaciones. Job, capítulo 1, 13 al 22, vamos a leerlo rápido. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Imagínense que ahora todas estas cosas malas estaban cayendo sobre Job. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Sigue diciendo la Biblia. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Y yo soy el único que escapó para contárselo. ¡Wow! No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas, le dice a Job, estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Y yo soy el único que escapó para contárselo.
Job se levantó, dice la Biblia, y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, queridos hermanos, Job no pecó porque no culpó a Dios. Luego vamos a analizar todo esto. Fue muy fuerte. Lo leímos muy rápido, pero estamos hablando de que rápidamente él perdió todos sus bienes materiales, él perdió sus hijos, él perdió su casa y además luego perdería su salud. Y sin embargo, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tener los pantalones bien puestos para decir lo que dijo Job. Y dice que mientras que este mensajero todavía hablaba, llegó otro. Esto es la frase que se repite para enganchar todos los males que le vienen contando a Job que sucedió. Mientras este mensajero que le contaba que todos sus camellos habían muerto por saqueadores, vino este y le contó que un viento había destruido la casa y matado a sus hijos, y vino este y le contó. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro. Es una expresión idiomática que nuevamente usa Moisés para decirnos: los males le cayeron encima uno detrás del otro. Allá en Argentina a veces se dice como puñalada de loco. Es un dicho vulgar, pero quiere decir uno detrás de otro, así como sin entender. Otra cosa que se puede decir es: no salía de una que le caía otra. Son expresiones idiomáticas. Moisés utiliza esta expresión: mientras este mensajero todavía le daba malas noticias, llegó el otro con más malas noticias. Job es un planteamiento teológico, ya que Dios no actúa de la manera y forma que Job esperaba que actuara. Pero a pesar de eso, Job no pecó porque no culpó a Dios. Esto es muy duro. Solo de leerlo a uno se le eriza la piel de pensar en el sufrimiento de este pobre hombre, en el dolor de lo que significaba haber perdido a sus hijos, su casa. No tiene nombre. Sin embargo, se arrodilló y alabó al Señor. Vamos a ir parte por parte en las próximas clases estudiando este libro, pero creo que hoy nos llevamos algunas de las enseñanzas más importantes. Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados de nuestra naturaleza caída y sufrimos porque, número uno, pertenecemos a una raza que sufre, porque dice la Biblia: toda la creación llora por el pecado original. Y luego sufrimos porque nos equivocamos constantemente y pagamos nuestras equivocaciones. Esas dos cosas son sumamente importantes para seguir estudiando el libro de Job y ahora comenzar a ver el pensamiento de la época y las reacciones de Job. No deje de seguir estudiando esta clase, es sumamente importante. Con una mente abierta y con el Espíritu Santo que nos guía, vamos a llegar a descubrir cosas que Dios quiere decirnos hoy a nosotros, a nuestra vida, a través de esta interesantísima historia de la vida
de Job. Dios les bendiga, los veo en la próxima clase.